Los Belcarí habían gobernado las estrellas durante 3000 años. Su imperio se extendía por 200 sistemas estelares. Sus naves cristalinas se movían por el espacio como joyas vivientes, hermosas y letales. Sus consejos psíquicos tomaban decisiones que afectaban a miles de millones de vidas en docenas de mundos. Eran los amos del espolón de Orión, y todos lo sabían. En el mundo natal de Belcar Prime, el alto conclave se reunía en la cámara estelar. La habitación era antigua. Sus paredes estaban hechas de cristal viviente que pulsaba con una suave luz azul. 12 asientos formaban un círculo alrededor de una pantalla holográfica que mostraba toda la galaxia. La Arconte Celetra, la mayor de los líderes Belcarí, estaba en el centro. Su piel plateada reflejaba la luz de las estrellas. Sus 4 ojos estudiaban la pantalla con sabiduría ancestral. Había vivido durante 900 años. Había visto imperios surgir y caer. Pero hoy sintió algo que no había sentido en siglos. Miedo. Muestrales, ordenó. El holograma cambió. Se centró en una pequeña estrella amarilla en el límite del espacio conocido. Una estrella que no significaba nada para la mayor parte de la galaxia. Una estrella llamada Alma. Este sistema fue catalogado hace 200 ciclos, dijo el consejero Ptron. Era joven para los estándares Belcarí. Solo tenía 300 años. Su voz transmitía la confianza de alguien que nunca ha conocido la derrota. Enviamos sondas de observación. Lo que encontramos fue preocupante. La pantalla mostraba un mundo azul y verde. Era hermoso, a su manera primitiva. Las nubes se arremolinaban sobre su superficie. Los océanos cubrían la mayor parte de su superficie. Y en sus masas terrestres, las luces brillaban por la noche. La especie dominante se autodenomina humana, continuó Ptán. Han logrado viajes espaciales básicos. Han enviado máquinas a sus planetas vecinos. Han comenzado a construir naves capaces de abandonar su sistema estelar. Muchas especies alcanzan esta etapa, dijo la consejera Amtara. Era conocida por su paciencia y sabiduría. Hemos guiado a docenas de razas jóvenes a la comunidad galáctica. ¿Por qué esta es diferente? La expresión de Ptron se ensombreció. Agitó la mano y la pantalla cambió de nuevo. Mostraba a millones de humanos a lo largo de la historia, luchando, matando, construyendo armas, destruyendo ciudades, creando nuevas armas, volviendo a luchar. Toda su historia está escrita con sangre. Betran dijo que luchan constantemente. Luchan entre sí. Luchan por recursos, por creencias, por fronteras que solo existen en sus mentes. Crearon armas capaces de destruir a toda su especie y luego se apuntaron con esas armas durante décadas. El consejo observó en silencio. Las imágenes continuaban. Guerras que duraron años. Armas que envenenaron la tierra durante generaciones. Ciudades reducidas a cenizas. Millones de muertos por razones que parecen insignificantes. Y aún así sobrevivieron, observó Mitara. Eso requiere cierta fuerza. Requiere locura, respondió Betán. Miren lo que le hacen a los de su propia especie. Imaginen lo que nos harían a nosotros, a nuestra especie, a todos en la galaxia. La Arconte Celetra levantó la mano. La cámara quedó en silencio. ¿Qué proponen?, preguntó. Tan se enderezó. Se había preparado para este momento. Contención. Colocamos una red de satélites ocultos alrededor de su sistema. Cualquier nave que intente zarpar será destruida. Nunca sabrán de nuestra existencia. Nunca amenazarán la paz que hemos construido. Hablas de matarlos. Ntera dijo, matar exploradores, pioneros, personas cuyo único delito es la curiosidad. Hablo de proteger la galaxia. Tran, se aclara la garganta, replicó. Algún día esos exploradores se convertirán en conquistadores. Algún día esos pioneros se convertirán en invasores. ¿Esperarían a que tengan flotas, a que tengan armas que puedan desafiarnos? Debemos actuar ahora, mientras son débiles. El debate duró 3 días. Algunos consejeros estuvieron de acuerdo con Ptron. Otros se pusieron del lado de Mitara. Los argumentos fluían de un lado a otro en la cámara. Se citaron leyes antiguas. Se debatieron principios morales. Al final,
Triunfó el miedo. La votación fue unánime. Los Belcarí contendrían a la humanidad por el bien de la galaxia, por la protección de todas las especies civilizadas. Por la paz. La Arconte Celetra emitió el voto final. Al hacerlo, algo frío se apoderó de su corazón. Había vivido lo suficiente para saber que algunas decisiones resonaban en la eternidad. Presentía que esta era una de ellas, pero votó a favor de todos modos. Los satélites se desplegaron en un solo ciclo. Eran obras maestras de tecnología Belcarí, invisible a cualquier sensor que la humanidad poseyera. Armada con armas que podían destruir cualquier nave en segundos. Programada para no dejar evidencia, ni restos, ni rastro. La jaula fue construida y la humanidad nunca lo supo. En la Tierra, el año era 2157. La doctora Yuki Tanaka se encontraba en la sala de control de la Agencia Espacial de la Tierra Unida. Tenía 47 años. Su cabello negro estaba sembrado de canas. Sus ojos reflejaban la cansada determinación de alguien que había pasado su vida persiguiendo un sueño imposible. Hoy, ese sueño moría. Esa es la 15ª nave, dijo el director Chen. Estaba de pie junto a ella, observando los mismos datos. Su rostro no mostraba nada, pero Yuki lo conocía lo suficiente como para ver la desesperación bajo la superficie. Naves de 15 generaciones, 15.000 colonos, todos desaparecidos. Yuki miró fijamente la pantalla. Los datos eran claros. El sueño del horizonte había sido lanzado hacía 3 años. Transportaba a 500 personas, familias, científicos, pioneros que se habían ofrecido como voluntarios para pasar sus vidas viajando a una estrella distante. Habían enviado regularmente transmisiones durante los 2 primeros años. Luego silencio. El mismo silencio que se había apoderado de todas las naves que la humanidad había enviado más allá del límite del sistema solar. No es aleatorio, dijo Yuki. Llevaba años diciéndolo. Nadie la creía. El punto de fallo siempre es el mismo, siempre en la helopausa, siempre sin previo aviso. Algo hay ahí fuera, director. Algo está matando a nuestra gente. El director Chen suspiró. Ya hemos tenido esta conversación. Yuki. No hay evidencia de interferencia externa. Las naves podrían estar fallando debido a las condiciones del espacio profundo. No entendemos la radiación cósmica, los micrometeoritos, los fenómenos desconocidos. 15 veces de la misma manera sin un solo resto. Yuki negó con la cabeza. El universo no es tan consistente. Algo está haciendo esto. Algo inteligente. Incluso si tienes razón, ¿qué podemos hacer?, preguntó Chen. No tenemos armas que puedan amenazar a una civilización alienígena avanzada. No tenemos escudos que puedan proteger nuestras naves. Ni siquiera sabemos de dónde viene la amenaza. Yuki se giró para mirarlo. Sus ojos ardían con un fuego que décadas el temor al fracaso no se había extinguido. Encontramos pruebas. Mostramos al mundo lo que realmente está sucediendo y luego encontramos la manera de contraatacar. Chen la miró un largo momento. Luego asintió lentamente. Te daré 6 meses y un equipo pequeño. Pero Yuki, si no encuentras nada concreto, este programa muere. El Consejo Mundial no seguirá financiando misiones que lleven a tumbas vacías. Encontraré pruebas, prometió Yuki. Cueste lo que cueste. No tenía idea de cuánto costaría esa promesa. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de la vida de Yuki. Reunió un equipo de 12 personas, ingenieros, físicos, analistas de datos, personas dispuestas a creer en lo imposible. Trabajaron en un laboratorio en un sótano, lejos de la supervisión oficial. Analizaron cada dato de cada nave perdida. Encontraron patrones. Todas las últimas transmisiones muestran la misma anomalía, dijo el Dr. James Wright, su físico principal. Era joven y brillante, con la clase de mente que veía conexiones que otros pasaban por alto. Un breve pico de energía que duró menos de 1 milisegundo, luego nada. ¿De qué fuente proviene el pico de energía?, preguntó Yuki. Desconocido, pero, se aclara la garganta, la señal es consistente. Lo que sea que haya destruido esas naves, usó el mismo método cada vez.
Yuki estudió los datos. James tenía razón. La señal era idéntica en todos los casos. La misma arma, usada de la misma manera a la misma distancia de la Tierra. Es un perímetro, dijo lentamente. Han creado un perímetro alrededor de nuestro sistema solar. Todo lo que lo cruza muere. Ellos, preguntó James, ¿alguien, algo, una inteligencia que decidió que nunca debíamos abandonar el sistema? Yuki sintió un escalofrío. Estábamos en una jaula, James, y ni siquiera lo supimos. El equipo trabajó toda la noche. A la mañana siguiente, habían confirmado su teoría. Las señales de energía coincidían con una tecnología armamentística muy superior a la que poseía la humanidad. La precisión de las muertes indicaba sistemas automatizados. La consistencia sugería una red de satélites posicionados a intervalos regulares alrededor del sistema solar. Eran prisioneros. Habían sido prisioneros durante más de un siglo, y sus carceleros nunca se habían molestado en presentarse. ¿Qué hacemos?, preguntó James. Su voz sonaba hueca. Las implicaciones eran abrumadoras. La humanidad no estaba sola en el universo, pero sus vecinos no querían conocerlos. Sus vecinos querían mantenerlos atrapados para siempre. Yuki miró a su equipo. 12 rostros la observaban fijamente. Miedo, confusión, ira, las mismas emociones que pronto se extenderían por todo el planeta. Primero, encontramos uno de esos satélites, dijo. Necesitamos pruebas físicas, algo irrefutable. Y luego, la expresión de Yuki se endureció. Entonces le diremos la verdad a la humanidad y descubriremos cómo escapar de esta jaula. Tardaron otros 2 años en encontrar un satélite. Yuki diseñó una sonda especial. Era pequeña, lenta y parecía basura espacial natural. Se desplazó hacia el límite del sistema solar a una fracción de la velocidad normal. Demasiado lenta para activar las defensas automáticas. Cuando finalmente alcanzó el perímetro, encontró exactamente lo que Yuki esperaba. Un satélite hecho de material cristalino que la humanidad jamás había visto. Tecnología siglos por delante de cualquier cosa en la Tierra. Un arma apuntando hacia el interior, al Sol, a la humanidad, a prisioneros que no habían cometido ningún delito excepto existir. Yuki capturó imágenes. Registró señales de energía. Recopiló todos los datos que la sonda pudo recopilar antes de que el satélite los detectara y los destruyera. Luego envió su mensaje a la Tierra. 4 palabras que cambiarían la historia de la humanidad para siempre. Nos han estado matando. La reacción fue inmediata y fue exactamente lo que los Belcarí temían cuando construyeron su jaula. La humanidad no entró en pánico. La humanidad no desesperó. La humanidad se enojó. Durante 2 siglos, la gente había llorado a los colonos perdidos como víctimas del vacío. Habían construido monumentos. Habían contado historias de valientes pioneros, que murieron en busca de las estrellas. Habían aceptado estas muertes como el precio de la exploración. Ahora descubren la verdad. Esos pioneros no murieron en accidentes. Fueron asesinados sistemáticamente, deliberadamente, por alguien que decidió que la humanidad era demasiado peligrosa para ser libre. Gobiernos que habían sido rivales durante siglos de repente encontraron una causa común. Recursos que habían sido acaparados se compartieron. Tecnologías que habían sido clasificadas se hicieron públicas. Toda la especie centró su atención en un solo objetivo: escapar. No, no solo escapar. La humanidad quería más que libertad. Quería respuestas. Quería justicia. Quería encontrar a quienquiera que hubiera construido esa jaula y obligarlo a dar explicaciones. Y si la explicación no era suficiente, entonces la humanidad se aseguraría de que nadie volviera a construir una jaula alrededor de nadie. En Belcar Prime, la arconte Selitra recibió los primeros informes con creciente temor. La humanidad había encontrado un satélite. La humanidad sabía sobre la contención. La humanidad ya no era ignorante. Vendrán por nosotros, dijo en voz baja. El otro consejero la miró fijamente, sin comprender. Les enseñamos que el universo es hostil. Les mostramos que otras especies los matarán sin previo aviso ni razón. Les dimos un enemigo contra el cual unirse. No pueden amenazarnos,
dijo el consejero Ptran con seguridad. Tenemos miles de naves de guerra. Tenemos tecnología siglos por delante de la suya. Sus primitivos con cohetes químicos. Celestra negó con la cabeza lentamente. Aún no los entiendes. Sobrevivieron a las eras glaciales adaptándose. Conquistaron su planeta negándose a aceptar límites. Crearon armas capaces de destruir su mundo y luego decidieron no usarlas. Y ahora les hemos dado motivación. ¿Motivación para qué? Catra miró a la consejera que había propuesto la contención. La consejera que les había asegurado a todos que esta era la opción segura, la opción sabia. Motivación para convertirse exactamente en lo que temíamos. Dijo, queríamos evitar que fueran una amenaza. En cambio, lo garantizamos. Les dimos 2 siglos de inocentes asesinados para vengar. Les dimos pruebas de que la galaxia es peligrosa. Les dimos una razón para convertirse en lo más peligroso. Tan se burló. Estás siendo dramático. Son una especie en un mundo. Por ahora, gobernamos cientos de sistemas. Dijo Slater. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las ciudades de cristal de Belcar Prime brillaban a la luz de las estrellas. Hermosas, antiguas, eternas. O eso creían todos. Recuerden mis palabras, dijo la antigua arconte. Cometimos un error hoy. No cuando construimos la jaula. El error fue pensar que una jaula podría contener a la humanidad para siempre. Algún día se liberarán. Y cuando lo hagan, recordarán cada muerte, cada nave, cada alma que enviamos al vacío. Se giró para encarar al consejo. Sus 4 ojos reflejaban una antigua tristeza. Recen para que me equivoque, dijo. Recen para que nunca encuentren una salida porque si la encuentran, vendrán a por nosotros. Y no creo que les interesen nuestras explicaciones. La cámara quedó en silencio. Nadie rezaba. Todavía no. Los años posteriores al descubrimiento de Yuki Tanaka fueron incomparables en la historia de la humanidad. Por primera vez, todas las naciones de la Tierra compartían un mismo propósito. Se acabaron los secretos entre gobiernos. Se acabaron las guerras comerciales y las disputas territoriales. Todo aquello parecía ahora inútil. La humanidad tenía un enemigo. Un enemigo que había matado a miles de sus habitantes. Un enemigo que los había mantenido enjaulados como animales. Un enemigo que debía responder por sus actos. El primer paso fue comprender la tecnología a la que se enfrentaban. La doctora Yuki Tanaka se convirtió en la jefa de una nueva división de investigación global. Las mentes más brillantes de todos los países trabajaron bajo su mando. Estudiaron los datos de la sonda destruida. Analizaron las señales energéticas. Desarrollaron teorías sobre el funcionamiento de los satélites alienígenas. En 3 años, comprendieron los principios básicos. Las armas utilizaban una forma de energía dirigida que la humanidad jamás había imaginado. Los satélites se comunicaban mediante entrelazamiento cuántico. Los materiales de su construcción eran estructuras cristalinas inexistentes en la Tierra. No podemos construir estas cosas, dijo el Dr. James Wright durante una de sus reuniones. Se había convertido en el segundo al mando de Yuki. Su cabello se había vuelto completamente gris por el estrés a pesar de que solo tenía 40 años. No con nuestra tecnología actual, no con nuestros materiales actuales. Luego encontramos nuevos materiales, respondió Yuki. Desarrollamos nueva tecnología. Hacemos lo que sea necesario. Eso podría llevar siglos. Yuki sonrió sombríamente. Tenemos motivación. Tenía razón. El progreso que debería haber llevado generaciones ocurrió en años. Científicos que habrían dedicado sus carreras a pequeñas mejoras de repente hicieron descubrimientos revolucionarios. Ingenieros que habían diseñado productos de consumo volcaron sus habilidades en armas y escudos. Toda la capacidad industrial de la Tierra se desplazó hacia un solo objetivo. Para 2180, la humanidad había construido su primera nave capaz de igualar las armas de energía alienígena. Se llamó Defiance. El nombre fue elegido por votación popular. Todos los humanos en la Tierra se sintieron dueños de esa nave. El Defiance no era hermoso.
No era elegante como las naves cristalinas que habían matado a tantos colonos. Era brutal, funcional, un arma con la forma de una nave espacial. Su casco estaba recubierto de una gruesa armadura. Sus armas eran rudimentarias pero poderosas. Sus motores ardían con la desesperada necesidad de una especie que luchaba por la libertad. La capitana Sarah Chen comandaba la misión. Era la bisnieta del director Chen, quien le había dado a Yuki la primera oportunidad de investigar las misteriosas muertes. Había crecido escuchando historias de arrepentimiento de sus antepasados. Él había muerto creyendo que le había fallado a la humanidad por no haber escuchado antes. Sarah tenía la intención de enmendar las cosas. Hemos identificado el satélite más cercano, dijo su oficial de armas, el teniente Marcus Stone. Era joven, apenas tenía 30 años, pero tenía la concentración de alguien criado escuchando historias de asesinatos. Mantiene su posición en el sector 7 de la helopausa. Hora de interceptar. 4 días a máxima potencia. Sarah miró a su tripulación. 25 hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para una misión que podría ser de ida. Todos conocían el riesgo. Todos lo aceptaban. Sus antepasados habían muerto en el vacío. Y ahora les tocaba enfrentarse a lo que los había matado. Todos a bordo, anunció Sarah por el sistema de comunicación de la nave. Les habla la capitana. Hoy comenzamos la misión que la humanidad ha esperado durante 23 años. Encontraremos uno de los satélites que ha estado matando a nuestra gente. Lo destruiremos, lo desmontaremos y aprenderemos todo lo que pueda enseñarnos. Hizo una pausa para asimilar las palabras. Nuestros antepasados murieron sin saber por qué. Nuestros padres vivieron con miedo al vacío. Nuestros hijos vivirán libres. Por eso luchamos. No por venganza, no por odio. Libertad. La libertad de explorar. La libertad de crecer. La libertad que nos robaron antes de que supiéramos que la teníamos. Respiró hondo. Todos a sus puestos de combate. Despegamos en 1 hora. El viaje hacia el satélite fue tenso. Todos los tripulantes sabían que se acercaban a algo que había destruido naves mucho más grandes sin esfuerzo. El desafío fue la mejor obra de la humanidad. ¿Pero fue suficiente? Encontraron el satélite exactamente donde sus cálculos predijeron. Flotaba en la oscuridad del espacio, una estructura cristalina del tamaño de una casa pequeña. Era hermoso, de una forma fría y mortal. Sus facetas captaban la luz de las estrellas y la reflejaban en patrones que parecían casi artísticos. Nos está escaneando, dijo el oficial de sensores. La misma señal energética que los sistemas de armas. Levanten escudos, ordenó Sarah. Todas las armas listas. No disparen hasta mi orden. El satélite continuó escaneando. Sarah podía imaginar la programación alienígena evaluando su nave, decidiendo si eran una amenaza, calculando si disparar. Entonces, sin previo aviso, atacó. Un rayo de energía concentrada salió disparado del satélite. Golpeó los escudos del Defiance con la fuerza suficiente para empujar toda la nave hacia atrás. Las alarmas sonaron. Los tripulantes salieron despedidos de sus asientos. Las luces parpadearon al activarse los sistemas de respaldo. Escudos al 60%, gritó. El oficial de ingeniería. Otro impacto como ese y estamos acabados. Respondan al fuego, ordenó Sarah. Las armas del Defiance no eran elegantes. Eran misiles armados con ojivas nucleares, acelerados a velocidades increíbles mediante rieles magnéticos. Eran lo mejor que la humanidad pudo construir en 20 años de trabajo desesperado. Eran suficientes. El primer misil impactó la cubierta exterior del satélite. La explosión nuclear lo consumió en una bola de fuego que eclipsó brevemente el brillo del sol distante. El segundo misil impactó en el mismo punto. El tercero encontró la brecha en la armadura dañada y penetró en su interior. El satélite explotó. Fragmentos de material cristalino se dispersaron en el vacío. Por un instante, el campo de escombros brilló como una nube de diamantes. Luego, todo terminó. Sarah contempló los restos. Le temblaban las manos. Sintió lágrimas correr por su rostro, aunque no se había dado cuenta de cuando empezó a llorar. Lo logramos,
dijo la teniente Stone en voz baja. De verdad que lo logramos. Recojan los escombros, ordenó Sarah. Su voz sonaba firme a pesar de las lágrimas. Cada pieza, cada fragmento. Nos lo llevamos todo a casa. La tripulación trabajó durante 3 días reuniendo todo lo que pudieron encontrar. Cuando terminaron, tenían suficiente material para revolucionar la tecnología humana. Y también tenían algo más, la prueba de que la jaula podía romperse. El Defiance regresó a la Tierra como héroes. Todos los canales de noticias del planeta transmitieron su llegada. Millones de personas se congregaron para ver el aterrizaje de la nave. La doctora Yuki Tanaka, de 73 años, se encontraba al frente de la multitud. Había vivido lo suficiente para ver cómo su descubrimiento la conducía a la victoria. Lo lograste, le dijo al capitán Chen. Su voz estaba cargada de emoción. De verdad lo lograste. Lo logramos juntos, respondió Sarah. Toda la humanidad, todos los que trabajaron en este proyecto, todos los que creyeron que podíamos contraatacar. Los restos del satélite fueron llevados a laboratorios seguros de todo el mundo. Miles de científicos comenzaron a estudiarlos de inmediato. Lo que descubrieron lo cambió todo. Los materiales cristalinos podían sintetizarse. Requería nuevos procesos industriales y nuevas fuentes de energía, pero era posible. Los sistemas de armas utilizan principios que la humanidad podía comprender y mejorar. Los métodos de comunicación ofrecían posibilidades que el propio Einstein habría considerado imposibles. En 10 años, la humanidad contaba con su primera flota de naves de guerra. Todavía eran rudimentarias para los estándares de Valkyrie, pero aprendían rápido. Cada nave era mejor que la anterior. Cada arma más poderosa, cada escudo más resistente. Y entonces la humanidad hizo algo que conmocionó a toda la galaxia. Se detuvieron. En Belcar Prime, el alto conclave recibió la noticia con incredulidad. Un satélite había sido destruido. No solo dañado, sino completamente destruido por la misma especie que debía contener. Esto es imposible, insistió el consejero Bean. Había envejecido en las décadas transcurridas desde que propuso la contención. Su piel plateada se había vuelto gris. Su confianza no había disminuido en absoluto. Eran primitivos, cohetes químicos y armas nucleares. ¿Cómo podrían destruir un satélite de contención de 7ª generación? Aprendieron, dijo simplemente la arconte Celestra, que ya tenía más de 1000 años. Su cuerpo fallaba, pero su mente se mantenía aguda y sus advertencias fueron ignoradas. Encontraron uno de nuestros satélites, lo estudiaron y aprendieron de él, tal como les dije que harían. Deberíamos desplegar más satélites, más potentes. Destruir su flota antes de que pueda crecer. Es demasiado tarde para eso. Selit mostró una pantalla holográfica. Mostraba el sistema solar. Pero ahora había nuevas señales alrededor de la Tierra. Docenas de ellas. Naves que no existían hacía una década. Han construido una flota, no muy grande para nuestros estándares, pero en crecimiento, y han dejado de expandirse hacia nuestro espacio. ¿Se detuvieron?, preguntó Mitar. Había apoyado la contención a regañadientes, y los años transcurridos no la habían tranquilizado. ¿Por qué se detendrían? Porque aún no están listos, dijo Celatra. Están construyendo, preparándose. Saben que existimos. Saben lo que hicimos. Y se aseguran de que cuando lleguen sean lo suficientemente fuertes como para ganar. El consejo guardó silencio. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente Mitara. Citra guardó silencio un largo momento. Había estado pensando en esto durante décadas. Desde que los primeros informes del progreso humano llegaron a Belcar Prime, desde que se dio cuenta de que sus advertencias se habían cumplido. Tenemos 2 opciones, dijo. Podemos atacar ahora antes de que se fortalezcan. Usar toda nuestra flota, destruir su mundo, acabar con la amenaza para siempre. Y la segunda opción, nos disculpamos. Abrimos las comunicaciones. Ofrecemos reparaciones por lo que hicimos. Los invitamos a la comunidad galáctica como iguales. Celestra miró alrededor de la cámara. Los tratamos como debimos haberlos tratado desde el principio. Tan rió con amargura.
Discúlpense con la especie que hemos estado matando durante 2 siglos. Nunca lo aceptarían. Tal vez no, admitió Catra. Pero es lo correcto. Y es nuestra única esperanza de evitar lo que se avecina. ¿Qué crees exactamente que se avecina? Sletra cerró sus 4 ojos. Cuando los abrió, contenían una tristeza que solo los muy ancianos podrían entender. Guerra, dijo simplemente. No una guerra como las que hemos librado antes. No una guerra por territorio o recursos. Una guerra de extinción. Vendrán por nosotros con todo lo que tienen. Cada nave, cada arma, cada persona que lleve el recuerdo de lo que hicimos, y no se detendrán hasta que estemos destruidos. Tenemos 3000 naves, dijo Ptán con desdén. Tienen quizás 50. Tienen algo más importante que las naves, respondió Ktra. Tienen unidad. Tienen un propósito. Tienen 2 siglos de inocentes asesinados que vengar. Hizo una pausa. Y tienen tiempo. Cada año se hacen más fuertes. Cada año aprenden más de nuestra tecnología. Cada año la brecha entre nosotros se reduce. Entonces atacamos. Ahora, decidió el veterano, antes de que se conviertan en una amenaza real. No. La voz provenía de Arson Tora, la miembro más joven del Consejo. Había permanecido en silencio durante todo el debate, pero ahora hablaba con serena autoridad. No agravaremos una atrocidad tras otra. No nos convertiremos en los monstruos que creen que somos. ¿Entonces qué sugieres?, exigió Ptrine. Esperamos. Observamos. Preparamos nuestras defensas. Y esperamos que cuando finalmente vengan, estén dispuestos a escuchar. Tea miró a su alrededor. Cometimos un error. Un terrible error. Quizás no haya manera de arreglarlo. Pero mancharnos las manos con más sangre solo empeorará las cosas. El consejo votó. El ataque fue rechazado. Pero también la disculpa. Eligieron esperar. Eligieron mal. 15 años después, la primera flota humana cruzó el espacio valquirio. No vinieron como exploradores ni diplomáticos. Vinieron como algo mucho más aterrador. Vinieron como testigos. La flota apareció sin previo aviso, eludiendo todas las redes de detección que los Belcarí habían construido. En un instante, el espacio alrededor del mundo capital estaba vacío. Al instante siguiente, 50 naves de guerra humanas flotaban en el vacío, con sus armas preparadas. No dispararon. En cambio, transmitieron un mensaje. El mensaje se envió a todos los mundos de la hegemonía Belcarí. A todas las especies que habían conquistado o protegido durante 3 milenios, a cada rincón de la galaxia que había creído que los Belcarí eran gobernantes benévolos, el mensaje lo contenía todo. Cada prueba que la humanidad había reunido, cada grabación de las naves coloniales condenadas, cada imagen de los satélites de contención, cada cálculo que mostraba el asesinato sistemático de miles de personas inocentes. Y terminaba con 4 palabras. Sabemos lo que sucedió en toda la hegemonía. Mundos que habían permanecido en silencio durante siglos comenzaron a agitarse. Las especies que habían aceptado el dominio Belcarí comenzaron a cuestionarlo. Si los amos le habían hecho esto a una especie, ¿qué les habían hecho a las demás? ¿Qué secretos se ocultaban en los archivos de cristal de Belcar Prime? La revolución había comenzado, y la humanidad no había disparado ni un solo tiro. En el puente de la nave insignia humana, el almirante James Wright estaba sentado en su silla de mando. Ya era viejo, su cuerpo flaqueaba, pero su mente se mantenía lúcida. Había pasado toda su vida preparándose para este momento. Mensaje enviado, almirante. Su oficial de comunicaciones informó. Todos los canales, todas las frecuencias, todos los mundos de la hegemonía lo recibieron simultáneamente. Wright asintió lentamente. Miró la pantalla donde las ciudades de cristal de Belcar Prime brillaban a la luz de las estrellas. Hermosas, antiguas, construidas sobre una base de asesinato. Ahora esperamos, dijo, ahora aprenden lo que se siente al ser expuestos, al ser juzgados, al ver sus crímenes expuestos ante la galaxia. Y si atacan, Wright sonrió con tristeza. Entonces les mostraremos en qué se ha convertido la humanidad. Les mostraremos que la especie que intentaron enjaular se ha liberado.
Les mostraremos que los depredadores que temían han llegado a su puerta. Se puso de pie, sus viejos huesos protestando contra el movimiento. No vinimos aquí por venganza, dijo lo suficientemente alto para que todo el puente lo oyera. Vinimos por justicia, y la justicia lleva tiempo. Que esperen, que se pregunten, que entiendan lo que hicieron. La flota humana mantuvo su posición. La flota Valkyrie permaneció en formación defensiva. Ningún bando se movió. Pero en toda la hegemonía, la espera había terminado. Las especies sometidas habían comenzado a rebelarse. La transmisión lo cambió todo. Durante 3000 años, los Valkyrie se habían presentado como gobernantes sabios y benévolos. Habían traído la paz a especies en guerra. Habían compartido tecnología con mundos primitivos. Habían creado orden en una galaxia caótica. Ahora la verdad salía a la luz. En 100 mundos, las especies que habían aceptado la guía Valkyrie comenzaron a hacerse preguntas. Los Torani, una raza insectoide que había estado protegida durante 5 siglos, exigieron acceso a sus registros históricos. Los Mtani, una especie de seres líquidos que nunca habían entendido por qué ciertas tecnologías les estaban prohibidas, comenzaron a investigar. Los Kazori, orgullosos guerreros que habían sido desarmados por el bien común, observaron la flota de la humanidad y se preguntaron qué más se les habría ocultado. Las respuestas que encontraron no fueron agradables. Los Valkyrie habían contenido a otras especies antes, no con la misma agresividad que a la humanidad, pero el patrón seguía ahí. Los mundos que mostraban demasiada agresividad eran sigilosamente limitados. Las sociedades que se desarrollaban demasiado rápido eran sutilmente ralentizadas. Las especies que planteaban demasiadas preguntas eran suavemente desalentadas. La galaxia había sido gestionada, controlada, moldeada según la sabiduría Valkyrie, y ahora todos lo sabían. El almirante Marcus Stone se encontraba en el puente de mando de la nave insignia terrestre, la Victoria. Tenía 67 años, la misma edad que tenía su bisabuelo cuando murió en una de las naves coloniales de la perdición. Ese pensamiento nunca abandonó su mente. Guió cada decisión que tomaba. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del Alto Conclave Valkyrie. Su oficial de comunicaciones informó. Quieren negociar. Stone no reaccionó de inmediato. Miró fijamente la pantalla, donde las agujas de cristal de Belcar Prime captaban la luz de su lejano hijo. Hermosa, mortal, el corazón de un imperio construido sobre mentiras. Hazlos pasar, dijo finalmente. La pantalla cambió. Apareció un rostro Valkyrie, de piel plateada y ojos entrecerrados. Era la consejera Teorita, quien se había convertido en la voz de la facción moderada en los últimos años. Parecía cansada, asustada. Almirante Stone, comenzó. Y debemos hablar. Esta confrontación no beneficia a nadie. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación por las vidas perdidas. Estamos dispuestos a abrir nuestros archivos. Estamos dispuestos a dar la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica como miembros de pleno derecho. Stone escuchó sin expresión. Cuando ella terminó, él guardó silencio un largo momento. Consejera, dijo por fin, ¿sabe cuántas personas murieron en esas naves que destruyó? Tratica dudó. Nuestros registros indican aproximadamente 4000, se aclara la garganta, colonos a lo largo de 2 siglos. 43-17. La voz de Stone era monótona. I know every name. Every family. Every child who was born on those ships and died without understanding why. My great-grandfather was among them. Thomas Stone. He was 72 years old. He had spent his entire life saving money to buy passage on the distant Tope. He wanted to see new stars before he died. Stone paused. He got his wish. I suppose he saw new stars for about 3 seconds before your satellite turned his ship into atoms. Derka lowered her eyes. Admiral, I understand your pain. What was done was wrong. We know that now. But revenge will not bring those people back. It will only create more suffering. Who said anything about revenge? Stone asked. We're not here for revenge, counselor. We're here for justice,
and justice requires accountability. What kind of accountability? Stone leaned forward. The Belcary will stand trial. Every official who voted for containment. Every technician who maintained the satellites. Every soldier who enforced the policy. Every citizen who knew what was happening and said nothing. The red as 4 eyes widened. You can't be serious. That would be millions of people. You're talking about punishing an entire species for the actions of its government. Funny. Stone said that's exactly what you did to us. The communication ended. The Reta stared at the blank screen for a long time. Then she turned to face the rest of the Ig conclave who had been watching the exchange in silence. They're insane. Counselor Ptron said collective punishment for an entire species. This proves what we always said about them. They're dangerous, aggressive, uncontrollable. They're applying the lesson we taught them. Archon Celestra said quietly. She was over 1100 years old now. Her body was failing, kept alive only by the most advanced medical technology. But her mind remained clear and her predictions remained accurate. Decidimos que toda su especie era demasiado peligrosa para ser libre. Ahora nos aplican ese mismo estándar. Es una locura. Es lógica. Celestra cerró los ojos. Una lógica fría y terrible. Los juzgamos colectivamente. Ahora nos juzgan de la misma manera. Les mostramos que una especie entera podía rendir cuentas por su naturaleza. Ahora nos hacen responsables de nuestras acciones. ¿Qué hacemos?, preguntó Tiacha. Catra guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz estaba cargada de edad y dolor. Tenemos muy pocas opciones. Podemos luchar y probablemente perder. Nuestra flota es mayor, pero la suya crece más rápido. Nuestra tecnología es más avanzada, pero ellos aprenden a una velocidad aterradora. Y lo que es más importante, nuestro imperio se está fracturando mientras su especie está unida. O aceptamos sus términos. Nos sometemos a juicio. Nos enfrentamos a cualquier juicio que impongan. Celestra miró alrededor de la cámara. Asumimos la responsabilidad de lo que hicimos. Eso es rendirse. Tran espetó. Eso es renunciar a todo lo que hemos construido durante 3 milenios. Sí, Caletra asintió. Lo es, pero consideren la alternativa. Si luchamos y perdemos, impondrán condiciones mucho más severas. No ofrecerán juicios ni justicia. Ofrecerán la extinción. Hizo una pausa. ¿Acaso nuestro orgullo vale la muerte de toda nuestra especie? La cámara quedó en silencio. Nadie tenía una respuesta. El consorcio de mundos neutrales intentó mediar. Eran un conjunto de especies que habían permanecido fuera del dominio Belcary y del alcance humano. No tenían ningún interés en este conflicto, o eso creían. El embajador Keital de los Mandari fue elegido para representar al consorcio. Era antiguo para los estándares de su especie, habiendo vivido durante 3 siglos. Había negociado tratados entre imperios. Había evitado guerras que habrían matado a miles de millones. Creía que cualquier conflicto podía resolverse mediante el compromiso. Se equivocó. El almirante Stone Kate comenzó durante su primera reunión. El consorcio insta a la moderación. Lo que hicieron los Belcary estuvo mal, pero el castigo colectivo viola todos los principios de la justicia civilizada. Seguramente la humanidad no desea ser recordada como la especie que castigó a los inocentes junto con los culpables. Stone escuchó cortésmente. Incluso asintió en los momentos oportunos. Cuando Cater terminó, Stone respiró hondo antes de responder. Embajador, permítame contarle una historia. Cuando tenía 7 años, mi abuela me contó sobre mi bisabuelo. Me contó cómo había ahorrado durante 50 años para comprar un pasaje en una nave colonial. Me contó cómo había escrito cartas durante el viaje. Cartas que se transmitían a la Tierra hasta que la transmisión se detenía de repente. Stone hizo una pausa. Me contó que solía mirar las estrellas y preguntarse cuál lo había matado. Murió sin saber la respuesta. Mi madre creció con esa misma pregunta. Yo crecí con ella. 3 generaciones de mi familia vivieron y murieron con esa herida. Sin saber nunca, se aclara la garganta, porque su ser querido se había desvanecido en el vacío. Se inclinó hacia adelante.
Y ahora sé la respuesta. Los Belcarí lo mataron. No porque fuera una amenaza, no porque fuera peligroso, porque decidieron como especie que la humanidad nunca debía salir de nuestra pequeña jaula. Votaron por ello. Todo su gobierno estuvo de acuerdo y sus ciudadanos lo aceptaron. Durante 2 siglos, nos vieron enviar un barco tras otro a la muerte y no hicieron nada. Kate se removió incómodo. Seguramente no todos lo sabían. Sabían lo suficiente. Stone lo interrumpió. Su gobierno tomó la decisión públicamente. Sus consejos la debatieron abiertamente. Sus ciudadanos eligieron a los líderes que mantienen la política. No son espectadores inocentes. Son partícipes de un crimen que mató a miles de personas y encarceló a miles de millones más. Lo que describes sigue siendo un castigo colectivo. Stone sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Tienes razón. Lo es. ¿Y sabes qué? Los Belcarí son quienes nos enseñaron que el castigo colectivo era aceptable. Observaron a la humanidad y dijeron, toda esta especie es demasiado peligrosa para vivir en libertad. No nos juzgaron como individuos. No nos dieron juicios ni abogados ni la oportunidad de defendernos. Simplemente construyeron una jaula y empezaron a matar a cualquiera que intentara escapar. Se puso de pie. Así que sí, embajador, estamos aplicando un castigo colectivo. Estamos tratando a los Belcarí exactamente como ellos nos trataron a nosotros. Los responsabilizamos como especie, no como individuos. Si eso nos univiliza, entonces aprendemos la lección de los amos civilizados. Kate lo intentó una vez más. Almirante, por favor, piense en el precedente que esto sienta. Si la humanidad puede castigar a toda una especie por las acciones de su gobierno, entonces cualquier especie puede hacer lo mismo con cualquier otra. La galaxia se hundirá en el caos. Stone lo miró un largo momento. La galaxia ya estaba sumida en el caos, embajador. Simplemente no lo sabíamos. Los Belcarí se aseguraron de ello. Caminó hacia la puerta. Dígale al consorcio que la humanidad, se aclara la garganta, aprecia su preocupación. Pero hemos tomado nuestra decisión. Los Belcarí responderán por lo que hicieron. Todos ellos. En Belcar Prime, la población comenzó a darse cuenta de que nadie vendría a salvarlos. Las especies sometidas que habían gobernado durante milenios estaban demasiado ocupadas celebrando su libertad. Las potencias neutrales tenían demasiado miedo de la humanidad como para intervenir. La flota Valkyrie era fuerte, pero estaba dispersa por cientos de sistemas intentando mantener el orden en un imperio en colapso. Estaban solos. Prácticas religiosas abandonadas durante miles de años regresaron repentinamente. Templos que habían permanecido vacíos desde antes de que los ancestros de la humanidad aprendieran a caminar, repentinamente llenos de fieles. Los Valcarí rezaron a dioses que habían olvidado. Imploraron liberación. Imploraron clemencia. Sus oraciones no fueron respondidas. En la Catedral de Cristal de Valterra, la estructura religiosa más grande del mundo natal, una sacerdotisa llamada Celestra la Joven realizaba antiguos rituales que no se habían visto en la memoria reciente. Era la tataranieta de la arconte Celestra y había heredado el don de sus ancestros para ver el futuro. Lo que vio la aterrorizó. No nos perdonarán, anunció a la multitud reunida. He examinado las corrientes de posibilidades. En cada futuro que veo, llegan. En cada futuro nos juzgan. La única variable es cuánto suframos antes del final. No hay esperanza, gritó alguien. Celestra la Joven guardó silencio un largo rato. Luego pronunció palabras que se extenderían por todo el planeta en cuestión de horas. Hay un camino para sobrevivir como especie. Un futuro donde los Belcarí sigan existiendo después de que los humanos acaben con nosotros. Hizo una pausa. Pero requiere algo que nunca hemos hecho en toda nuestra historia. Requiere que aceptemos la responsabilidad completa y total por lo que hicimos. No nuestro gobierno, no nuestros líderes, nosotros, cada Belcarí que haya vivido bajo la política de contención. Debemos confesar. Debemos someternos. Debemos aceptar cualquier castigo que exijan. Y si no lo hacemos, la sacerdotisa cerró sus 4 ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Entonces moriremos.
No solo nuestra generación, no solo nuestros hijos, todos nosotros, cada Belcarí que haya vivido o vivirá. Borrados de la historia como si nunca hubiéramos existido. Miró a la multitud. Esa es la elección que enfrentamos. Sumisión o extinción. No hay una tercera opción. La multitud se dispersó en silencio, pero las palabras de la sacerdotisa se difundieron más rápido que cualquier transmisión oficial. En cuestión de días, todos los Valcarí del planeta sabían lo que había dicho. Algunos se negaron a creerlo. Se aferraron a la esperanza de que su flota prevalecería, de que su tecnología los protegería, de que la humanidad finalmente entraría en razón. Otros comenzaron a prepararse. Reunieron a sus familias. Grabaron sus confesiones. Hicieron las paces con la idea de que podrían no sobrevivir a lo que se avecinaba. Y algunos, un número pequeño pero creciente, comenzaron a orar. No por liberación, ni por victoria, ni por misericordia. Oraron para que la humanidad fuera sabia. Oraron para que la especie a la que habían perjudicado fuera mejor de lo que merecían. Oraron para que alguien en algún lugar recordara que los Belcarí alguna vez fueron más que monstruos. Sus oraciones no fueron respondidas. La humanidad se acercaba y ellos habían dejado de escuchar las oraciones hacía mucho tiempo. La guerra comenzó un miércoles según el calendario terrestre. Duraría 11 años. Remodelaría la galaxia y enseñaría a todas las especies existentes que la humanidad no debía ser subestimada. El primer ataque llegó sin previo aviso. Naves humanas aparecieron en el sistema industrial Belcarí de Kartnor. Este sistema produjo un tercio de las naves de guerra de Hegemony. Sus astilleros orbitales se extendían por miles de kilómetros. Sus fábricas trabajaban constantemente, construyendo las naves cristalinas que habían gobernado las estrellas durante milenios. La flota del almirante Marcus Stone no destruyó los astilleros. Hicieron algo peor. Los capturaron. El ataque duró 17 horas. Marines humanos y trajes de combate avanzados asaltaron las estaciones, moviéndose con una coordinación que conmocionó a los defensores. No mataban a menos que fuera necesario. Aseguraron las salas de control. Capturaron ingenieros. Tomaron el control de los sistemas automatizados. Al terminar, el mayor complejo de astilleros de la hegemonía pertenecía a la humanidad. Comiencen los protocolos de conversión, ordenó Stone desde su nave insignia. Eliminen los símbolos Belcarí. Reemplacen sus señales de construcción con nuestros diseños. Y transmitan este mensaje en todas las frecuencias. Los astilleros Kartnor ahora sirven a la humanidad. Todo el personal Belcarí es prisionero de guerra y será tratado según los protocolos estándar. Resistirse es inútil. A lo largo de la galaxia, el alto conclave Belcarí observaba con horror. Así no era como se suponía que debían funcionar las guerras. Se suponía que los enemigos debían destruir la capacidad industrial, no capturarla. Se suponía que debían reducir su fuerza, no aumentar la suya. Están usando nuestras propias fábricas contra nosotros, dijo el consejero Ptran con voz hueca. Están aprendiendo más rápido de lo que jamás imaginamos. La arconte Celetra no dijo nada. Lo había predicho. Nadie lo había escuchado. El patrón se repitió en toda la hegemonía. Flotas humanas aparecieron en un sistema tras otro. No bombardearon planetas. No masacraron civiles. Desmantelaron sistemáticamente la maquinaria de guerra. Los astilleros fueron capturados o inutilizados. Las líneas de suministro fueron cortadas. Las redes de comunicación fueron interceptadas. Los Belcarí se encontraron aislados, incapaces de coordinar su flota, incapaces de reabastecer sus naves, incapaces de retirarse a puertos seguros. Y siempre los humanos traían grabaciones. Cada batalla comenzaba de la misma manera. Antes del primer disparo, los humanos transmitían archivos de audio. Las últimas transmisiones de las naves coloniales de la perdición. Las voces de los niños preguntando a sus padres por qué las estrellas estaban tan silenciosas. Las últimas oraciones de hombres y mujeres que murieron sin entender por qué. Los soldados Valkyrie que escucharon estas grabaciones nunca las olvidaron. Algunos se rindieron de inmediato. Otros lucharon con furia desesperada.
Pero todos llevaron esas voces en sus mentes por el resto de sus vidas. Capitán Trebon del crucero Belcari. Starlight comandaba una de las naves que se rindió años después. Describiría la experiencia en su testimonio en el juicio. Reprodujeron las grabaciones antes de atacarnos. Dijo, al principio, pensé que era guerra psicológica, propaganda diseñada para debilitar nuestra determinación. Pero luego escuché las palabras. ¿De verdad escuchó? Hizo una pausa, sus 4 ojos distantes por el recuerdo. Había una mujer. Estaba grabando un mensaje para su madre en la Tierra. Dijo que podía ver la nebulosa más hermosa fuera de su ventana. Dijo que deseaba que su madre también pudiera verla. Dijo que tenía miedo, pero que creía en lo que estaban haciendo. Creía que el futuro de la humanidad estaba en las estrellas. La voz de Treyan se quebró. Entonces la grabación se detuvo a media frase. Murió antes de terminar su pensamiento. Y me di cuenta de que lo hicimos. La matamos por curiosidad, por valentía, por atreverse a soñar con algo más allá de su pequeño mundo. Miró al tribunal. Fue entonces cuando ordené a mi tripulación que se rindiera. No porque temiera las armas humanas, sino porque me avergonzaba de en que nos habíamos convertido. Los consejos psíquicos Belcari eran los principales objetivos de la humanidad. Durante 3000 años, estos consejos habían guiado la política de hegemonía. Sus miembros podían leer la mente, predecir el futuro e influir en los pensamientos a grandes distancias. Eran la fuerza secreta tras el dominio Belcari. Pero tenían una debilidad que la humanidad explotó con despiadada eficiencia. No podían leer la mente humana. Los patrones de pensamiento humanos eran caóticos, emocionales e impredecibles de maneras que ni siquiera los psíquicos Belcari más poderosos podían seguir. Donde otras especies tenían estructuras mentales ordenadas que podían anticiparse e influirse, los humanos tenían tormentas, huracanes de sentimiento e instinto que desafiaban el análisis psíquico. Los consejos siempre lo habían sabido. Era una de las razones por las que habían recomendado la contención. Una especie cuyos pensamientos no podían leerse era una especie incontrolable. Ahora que la debilidad se convertía en la mayor arma de la humanidad, la coronel Sarah Chen lideró el asalto al Consejo de Visión Lejana, la asamblea psíquica más poderosa de la hegemonía. Su bisabuela había sido la Sarah Chen que comandó el desafío décadas atrás. La tradición familiar de luchar contra los Belcari se había transmitido de generación en generación. No pueden leernos, informó a su equipo antes de la misión. No pueden predecir lo que vamos a hacer. No pueden influir en nuestras decisiones. Por primera vez en sus vidas, se enfrentarán a un enemigo que no comprenden. El asalto fue quirúrgico. Agentes humanos se infiltraron en la fortaleza del Consejo durante varias semanas, moviéndose en patrones que parecían aleatorios, pero cuidadosamente calculados. Cuando finalmente atacaron, los miembros del Consejo estaban completamente desprevenidos. No pueden hacer esto, dijo el líder del Consejo mientras los soldados humanos aseguraban la cámara. Somos la voz del futuro. Guiamos el destino de las especies. Ustedes lo son. Somos las personas a las que intentaron enjaular, interrumpió el coronel Chen. Y no creemos en el destino. Creemos en las decisiones. Las suyas fueron malas. El Consejo de Visión Lejana fue capturado vivo. Sus miembros serían juzgados junto a millones de otras Valkyrie. Sus poderes, antaño temidos en toda la galaxia, resultaron inútiles contra un enemigo cuyas mentes no podían tocar. La guerra duró 11 años. Al final, la hegemonía había perdido el 80% de su flota. La mitad de su capacidad industrial estaba en manos humanas. La especie sometida había declarado su independencia o se había aliado abiertamente con la humanidad. El mundo natal de los Belcari estaba rodeado. El almirante Stone, ya con casi 70 años, comandó el asalto final, o mejor dicho, el asedio final. No tenía intención de invadir el planeta. Tenía algo más doloroso en mente. Establecer un bloqueo, ordenó. Nada entra ni sale. Ni suministros, ni comunicaciones, ni refuerzos. ¿Hasta cuándo, almirante?, preguntó su capitán. Stone miró la pantalla. Belcar Prime era hermoso desde la órbita.
Sus ciudades cristalinas reflejaban la luz del sol como gemas esparcidas por continentes verdes y azules. Un mundo de cultura ancestral y orgullosa historia. Un mundo de asesinos. Durante el tiempo que sea necesario, dijo, que experimenten lo que nos hicieron a nosotros. Que se queden en su jaula y se pregunten si alguien vendrá a salvarlos. Que entiendan lo que realmente significa el aislamiento. El bloqueo duró 9 meses. Durante ese tiempo, los Belcarí experimentaron lo que la humanidad había experimentado durante 2 siglos. Podían ver las estrellas, pero no podían alcanzarlas. Podían enviar mensajes, pero nadie respondía. Estaban solos en el universo, rodeados de silencio. Algunos historiadores lo calificarían más tarde de cruel. Otros, de justo. Pero todos coincidieron en una cosa: fue efectivo. Para cuando los escudos planetarios finalmente fallaron, la mayor parte de la población Belcarí ya había aceptado su destino. La lucha que siguió fue breve. Soldados humanos caminaron por ciudades de cristal que habían permanecido en pie durante 30.000 años. No encontraron resistencia. La población simplemente se había detenido. ¿Por qué no luchan?, preguntó un joven marine a su sargento mientras avanzaban por calles vacías. El sargento era un veterano que había perdido a su hermano en la guerra. Su expresión era dura, pero había algo parecido a la compasión en sus ojos. Porque finalmente lo entienden. Dijo, llevan 9 meses sentados aquí, escuchando esas grabaciones que transmitimos, oyendo las voces de todos los que mataron, pensando en lo que hicieron y por qué. Miró hacia las agujas de cristal. No luchan porque saben que son culpables. Todos ellos. Saben lo que les espera y saben que se lo merecen. El marine guardó silencio un momento. ¿De verdad es cierto? ¿Todos merecen esto? El sargento no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada. No lo sé, chico. De verdad que no lo sé. Pero sé lo que nos hicieron y sé que alguien tiene que responder por ello. Empezó a caminar de nuevo. Hoy son ellos. La última nave de guerra Belcarí se rindió en la superficie del planeta. Su capitana, una anciana llamada Metara, que había estado en el alto conclave cuando se propuso la contención, salió para recibir personalmente al comandante humano. Voté en contra, dijo. Su voz era tranquila, derrotada. Intenté detenerlos. Les dije que estaba mal. La coronel Chen, nieta de Sarah Chen, estudió al anciano Belcarí durante un largo momento. Pero no los detuviste. Permaneciste en el consejo. Serviste a la hegemonía durante 2 siglos más mientras mataban a nuestra gente. ¿Qué querías que hiciera? No lo sé. La voz de la coronel Chen era monótona. Pero lo intenté. No es suficiente. Ni por 4.000 muertos. Ni por 2 siglos de prisión. Ni por todos los niños que preguntaron a sus padres por qué las estrellas estaban tan silenciosas. Tara bajó la vista. Tienes razón. No es suficiente. Nada lo es. No, asintió la coronel Chen. Nada lo es, pero los juicios podrían ser un comienzo. La justicia podría ayudar. Y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Eso podría ser lo más importante. Hizo un gesto a sus soldados, quienes avanzaron para detener a Madre. La guerra ha terminado. Ahora viene el juicio. Mater no se resistió. Ninguno de los Belcarí lo hizo. Habían pasado 9 meses escuchando las voces de los muertos. Habían pasado 11 años viendo desmoronarse su imperio. Habían pasado décadas sabiendo que este momento llegaría. Habían orado pidiendo misericordia, liberación, salvación. Sus oraciones no habían sido respondidas. Ahora se enfrentarían a la justicia humana. Y la humanidad tenía ideas muy específicas sobre lo que significaba la justicia. Los juicios comenzaron 3 meses después del final de la guerra. Se celebraron en una luna neutral del sistema Karat, un lugar elegido específicamente porque no tenía conexión ni con la humanidad ni con los Belcarí. Las salas del tribunal se construyeron desde cero, diseñadas para albergar especies de todos los tamaños y tipos. Cada sesión se transmitía por toda la galaxia. Billones de seres presenciaron cómo los Belcarí se enfrentaban al juicio. El almirante Marcus Stone no vivió para ver el final de los juicios.
Murió 6 meses después de la guerra. Su cuerpo finalmente se rindió tras décadas de estrés. Sus últimas palabras fueron para su nieta, que había venido a despedirse. Asegúrate de que lo recuerden, susurró. No por venganza, sino por prevención. Asegúrate de que nadie vuelva a enjaular a nadie. Su nieta, ahora almirante Eleyanena Stone, ocupó su lugar como representante de la humanidad en el tribunal. Estaba decidida a cumplir su último deseo. Los juicios duraron 17 años. Durante ese tiempo, más de 12 millones de Belcari fueron procesados a través del sistema. Fue el proceso judicial más grande de la historia galáctica. Y para sorpresa de muchos observadores, fue escrupulosamente justo. No todos los Valkyrie fueron castigados por igual. La humanidad demostró ser mucho más precisa de lo que se esperaba. La primera categoría eran los arquitectos. Estos eran los funcionarios que propusieron, diseñaron e implementaron la contención. El consejero Ptron estaba entre ellos. Fue declarado culpable de genocidio y condenado a muerte. Su ejecución se llevó a cabo de forma humana pero pública. Otros 37 altos funcionarios recibieron la misma sentencia. La segunda categoría eran los mantenedores. Estos eran los técnicos, soldados y administradores que habían mantenido el sistema de contención en funcionamiento durante 2 siglos. Más de 2 millones de Belcari pertenecían a este grupo. Fueron sentenciados a penas de prisión que variaban desde 10 años hasta cadena perpetua, dependiendo de su nivel de participación. La tercera categoría eran los participantes conscientes. Se trataba de ciudadanos comunes que habían votado por líderes que apoyaban la contención, que habían trabajado en industrias que abastecían a los satélites o que simplemente sabían lo que estaba sucediendo y no hicieron nada. Casi 9 millones de Belcari pertenecían a este grupo. Su sentencia era el exilio a mundos coloniales desolados donde construirían nuevas vidas sin las comodidades de su mundo natal. Y la cuarta categoría eran los niños inocentes demasiado jóvenes para comprender. Ciudadanos que realmente no sabían. Las pocas almas valientes que se habían pronunciado en contra de la contención y habían sido ignoradas o silenciadas. Estos fueron liberados sin castigo. El sistema no era perfecto. Algunos culpables escapaban por lagunas legales. Algunos inocentes sufrieron injustamente, pero fue mucho más justo de lo que nadie hubiera esperado de la especie que los Belcari habían intentado enjaular. ¿Por qué?, preguntó una periodista durante una de las escasas entrevistas de Elena Stone. Su gente sufrió durante 2 siglos. ¿Por qué no simplemente destruirlos a todos? ¿Por qué pasar por este elaborado proceso de justicia? Elena guardó silencio un largo rato antes de responder. Porque la destrucción es fácil, la justicia es difícil. Miró a la cámara. Los Belcari nos convirtieron en monstruos en su imaginación. Decidieron que éramos demasiado peligrosos, demasiado agresivos, demasiado caóticos para que se nos permitiera estar entre las estrellas. Si simplemente los hubiéramos destruido, les habríamos dado la razón. Hizo una pausa. Queríamos demostrarles que estaban equivocados. Queríamos mostrarle a la galaxia que la humanidad podía ser despiadada cuando era necesario, pero justa cuando era posible. Queríamos demostrar que la jaula nunca se trató de lo que éramos. Se trataba de lo que temían que pudiéramos convertirnos. Elena sonrió levemente. Y al final, nos convertimos en algo que nunca imaginaron. Nos convertimos en jueces, no en verdugos, no en conquistadores, jueces. Veíamos a cada Belcari como un individuo, no como un miembro de una especie culpable. Les dimos la consideración que ellos nunca nos dieron. Algunos dirían que eso es debilidad, observó la periodista. Algunos se equivocarían. La sonrisa de Elena se desvaneció. Se necesitó más fuerza para construir este tribunal de la que se habría necesitado para construir otra arma. Se necesitó más coraje para juzgar con justicia que para matar a ciegas. Y envió un mensaje que resonará por la historia galáctica para siempre. ¿Qué mensaje? Que la humanidad no es lo que temían los Belcari. Somos algo peor. Elena se inclinó hacia adelante. Somos pacientes. Somos precisos y nunca olvidamos. Crúcennos y los encontraremos. Hiérannos y recordaremos. Pero cuando finalmente vengamos a juicio, seremos justos.
Porque la justicia nos importa. Incluso al tratar con quienes no nos mostraron ninguna. El veredicto final sobre la especie Bellerí llegó al final del periodo de prueba de 17 años. Fue anunciado por la jueza principal Sara Tanaka, bisnieta del Dr. Yuki Tanaka, quien descubrió los satélites de contención. La galaxia contuvo la respiración. El tribunal ha considerado todas las pruebas, comenzó la jueza Tanaka. Hemos revisado la historia de la contención. Hemos escuchado el testimonio de sobrevivientes y perpetradores por igual. Hemos examinado todos los documentos de los archivos Belcarí y hemos llegado a nuestro veredicto. Miró directamente a la cámara que transmitiría sus palabras a billones de personas. La especie Belcarí es culpable de crímenes contra la humanidad. Esto es indiscutible. Pero ahora debemos decidir qué significa esa culpa para su futuro. Respiró hondo. Algunos han pedido la extinción, la destrucción total de la civilización Belcarí, el fin de una especie que cometió crímenes tan terribles. Hizo una pausa. Este tribunal rechaza esa opción. No nos convertiremos en lo que temían. No mataremos a una especie entera por las acciones de sus líderes. Los Belcarí que observaban por toda la galaxia comenzaron a llorar. Algunos con alivio, otros con incredulidad, otros simplemente porque esperaban la muerte y recibieron algo diferente. Sin embargo, la jueza Tanaka continuó. También rechazamos la opción del perdón sin consecuencias. La justicia exige rendición de cuentas. Los muertos exigen recuerdo, y el futuro exige garantías de que esto no volverá a suceder. Bajó la vista hacia el documento que tenía delante. La especie Belcarí queda condenada a lo siguiente. Primero, se les despoja de toda tecnología interestelar. Sus naves, sus satélites, sus sistemas de comunicación capaces de llegar más allá de su sistema natal son confiscados. Segundo, quedan confinados en su sistema natal por un periodo de 1000 años. Durante este tiempo, serán monitoreados por una coalición de especies para garantizar su cumplimiento. Tercero, brindarán reparaciones completas a la humanidad, incluyendo tecnología, recursos y conocimiento por un periodo de 500 años. Levantó la vista de nuevo. Y cuarto, recordarán. Cada niño Belcarí durante los próximos 1000 años aprenderá la historia de lo que hicieron sus antepasados. Escucharán las grabaciones de las naves coloniales. Estudiarán los rostros de los muertos. Comprenderán que su especie eligió enjaular a otra y que esa decisión tuvo consecuencias. El juez Tanaka dejó el documento. Podríamos haber hecho lo que nos hicieron. Podríamos haberlos contenido para siempre. Dejar que se preguntaran por qué el universo estaba vacío. Pero no somos ustedes. Los dejaremos crecer de nuevo algún día. Cuando hayan tenido tiempo de comprender lo que hicieron, cuando se hayan ganado la confianza que traicionaron, se puso de pie. Este tribunal ha concluido. Que la galaxia aprenda de lo que sucedió aquí. Que ninguna especie vuelva a enjaular a otra, y que los muertos finalmente descansen, sabiendo que se ha hecho justicia. La transmisión terminó. En toda la galaxia, el silencio reinó. Los años siguientes reconfiguraron el equilibrio de poder de maneras que nadie había predicho. La humanidad no se convirtió en conquistadora. No construyó un imperio para rivalizar con la hegemonía. En cambio, hicieron algo mucho más sutil y duradero. Se convirtieron en árbitros. Cuando surgían disputas entre especies, eran llevadas ante tribunales humanos. Cuando los tratados necesitaban cumplimiento, las naves humanas proporcionaban la fuerza. Cuando nuevas especies emergían en las estrellas, eran los embajadores humanos quienes hacían el primer contacto. No porque la humanidad exigiera este papel, sino porque todos los demás lo pedían. Son justos, explicó el embajador Torani durante una conferencia galáctica. Juzgan cada caso según sus méritos. No favorecen a sus aliados sobre sus enemigos. Lo recuerdan todo, pero no guardan rencor para siempre. Son la única especie en la galaxia en la que todos confían en su imparcialidad. ¿No es extraño?, preguntó otro delegado. Son la especie más agresiva que hemos visto. Rompieron la hegemonía en 11 años. ¿Cómo pueden ser también los más justos? El embajador Terani consideró la pregunta cuidadosamente. Quizás por eso son justos.
Saben de lo que son capaces. Saben lo que podrían hacer si lo eligieran, y eligen no hacerlo. El embajador hizo una pausa. Los Belcarí intentaron enjaular a la humanidad porque temían en que podrían convertirse los humanos. Al final, la humanidad se convirtió en lo opuesto a lo que los Belcarí temían. No porque fueran débiles, sino porque fueron lo suficientemente fuertes como para elegir ser mejores. En la superficie de Belcar Prime, en la antigua cámara estelar, donde se había emitido el voto de contención siglos atrás, ahora se alzaba un monumento. Era simple para los estándares Belcarí. Sin agujas de cristal ni grabados psíquicos. Solo un muro de piedra negra, pulida y lisa, con nombres grabados en su superficie. 4 nombres. Cada humano que había muerto en los satélites de contención. Cada pionero que partió hacia las estrellas y nunca regresó. Y al pie del muro, una simple inscripción en escritura andari humana. Solo querían ver las estrellas, recordarlas. Cada niño Belcarí visitó el muro al menos una vez durante su educación. Se detuvieron ante esos nombres y escucharon las grabaciones de las transmisiones finales. Oyeron las voces de los muertos hablar a través de los siglos y aprendieron. No todos aprendieron las lecciones correctas. Algunos se amargaron, alimentando el resentimiento contra la especie que los había conquistado. Algunos cayeron en la desesperación, incapaces de ver más allá de los crímenes de sus antepasados. Algunos simplemente se aturdieron, incapaces de procesar el peso de la historia. Pero muchos aprendieron algo más. Aprendieron que cada decisión importa, que el miedo nunca justifica la crueldad, que construir jaulas siempre termina mal para todos, incluidos los constructores. Y lentamente, a lo largo de las generaciones, los Belcarí comenzaron a cambiar. Pasaron 1000 años. La delegación humana que llegó a Belcar Prime para revisar el estado de contención encontró una especie transformada. La arrogancia había desaparecido. La presunción casual de superioridad se había desvanecido. En su lugar había algo nuevo, algo humilde, algo ganado tras siglos de reflexión. La embajadora Chen, descendiente de Sara Chen y Yuki Tanaka, dirigía el comité de revisión. Había estudiado los registros a fondo. Conocía cada giro de la historia entre sus especies. Y había acudido con una mente abierta. Hemos considerado su petición de restauración de los derechos interestelares, anunció al Consejo reunido. Hemos revisado su progreso durante el último milenio. Hemos observado su sociedad, su educación, su cultura. Hizo una pausa. Constatamos que los Belcarí han cumplido las condiciones establecidas por el tribunal original. Su confinamiento termina. Son libres de reincorporarse a la comunidad galáctica. La sala del consejo estalló en llanto. Los Belcarí, que habían pasado toda su vida atrapados en un solo sistema, lloraron abiertamente. Otros cayeron de rodillas en oración. Algunos simplemente permanecieron en silencio, conmocionados, incapaces de creer lo que oían. La embajadora Chen esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Pero seré clara. Esto no es perdón. Los muertos no pueden perdonar. The cage cannot be unbuilt. What happened happened. It will never be undone. She looked around the chamber. What this is a chance. A chance to prove that your species has learned. A chance to rejoin the galaxy as equals, not masters. A chance to show that the 1000 years were not wasted. She stepped forward. My ancestor discovered your satellites. Another ancestor destroyed the first one. Another led the fleet that broke your empire. And now I stand here offering you freedom. She smiled slightly. Strange how history works, isn't it? The council leader, a young Belcarí Ahmed Celestra Eid, descended from the original Arsen, approached the ambassador slowly. We have a sign now, she said. It developed during the centuries of confinement. A warning that parents tell their children. A reminder of what happens when species try to cage others. What is it? Es letra I. Pray the humans never ever listen to remember your name, for they are patient and they do not forget. Ambassador Chen nodded slowly. I've heard that sign. It spread across the galaxy. Does it bother you? No. Chen shook her head.
It's accurate. We are patient. We don't forget. And anyone who tries to cage another species would do well to remember that. She post. But there's a second half to that truth. One that don't get repeated as often. What is it? Chen looked around the chamber at the Belcari who had spent 1,000 years in prison. At the descendants of the species that had tried to destroy humanity before they even knew humanity existed. We are also capable of mercy, of justice, of giving second chances. She reached out and took Selit's hand, a gesture that would have been unthinkable a millennium ago. The galaxy remembers our vengeance. Let it also remember our restraint. Let it remember that when we finally had power over to secure our US, we chose to judge fairly. We chose to allow redemption. We chose to be better than our anger demanded. She squeezed the Belcari's hand. Welcome back to the stars. Try not to waste this chance. Seyatter bowed her head. We won't. We can't. The world remembers even if we wanted to forget. Ambassador Chen nodded. Then she turned and walked toward her ship, leaving the Belcari to their second chance at the stars. Behind her. For the first time in 1,000 years, Belcari vessels began powering up their engines. They would fly again. They would explore again. They would join a galaxy that had moved on without them. And they would never ever forget the species that had broken their cage, judged them fairly, and then given them the chance to be better. Humanity had come. Their calls for mercy had gone unanswered. But in the end, mercy had been granted anyway. Not because the Belcari deserved it, but because humanity chose to be more than their enemies expected. And in that choice lay the true victory. Not revenge, not destruction, justice, growth, and the wisdom to know the difference. The stars were open again. And this time, no one would build cages.